Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento que se aprobó en la Organización de Naciones Unidas en 1948 y que pues, es el catálogo de los derechos que debemos de tener todas las personas en el mundo. Y el primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y entonces nosotros decimos aquí, bueno, esto está muy bien, ¿no? Todas las personas somos iguales, ahora vamos a ver que también lo dice nuestra Constitución, pero si nosotros empezamos a ver las normas que hay en un país, cuando, y en cualquiera, no solamente México, cuando empezamos a analizar, pues vemos que las personas que tienen menos de 18 años, ¿no? Las personas que identificamos como niñas, niños y adolescentes, no tienen todos los derechos. Hay algunos que sí, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, pues esos derechos sí los tienen. Pero, por ejemplo, la libertad de tránsito está restringida pues, a que los padres o las madres, ¿no? O las personas que cuidan den su consentimiento para que las niñas, niños y adolescentes pues, puedan salir de viaje, salir del territorio nacional. O, por ejemplo, pues el derecho a la información. En México y en todo el mundo tenemos leyes que dicen que no todos los contenidos son adecuados para las personas menores de 18 años de edad. Entonces, por ejemplo, las películas tienen clasificaciones. Y finalmente hay un grupo de derechos que no corresponden a las personas menores de 18 años de edad, como por ejemplo los derechos a votar y ser votado, el derecho a contraer matrimonio. Ahora en nuestro país está prohibido el matrimonio antes de los 18 años, o el derecho a trabajar, ¿no? La edad mínima para trabajar en este país son los 15 años según el artículo 123 de la Constitución. Y entonces de repente pues resulta un poco raro, y quienes nos dedicamos a estos temas decimos, bueno, pues entonces tan iguales no somos, ¿verdad? Porque pues no, efectivamente no todas las personas tenemos estos derechos. Entonces vamos a ver cómo están reconocidos en México, y después qué pasa también, que aunque están reconocidos los derechos, y algunos, ¿no? Estos que yo les digo que no se limitan, ¿por qué seguimos teniendo a veces pues esta idea, que yo creo que eso yo le llamo misopedia, y les voy a explicar por qué, en donde consideramos que las personas menores de 18 años de edad son menos capaces, son inferiores, ¿no? Y seguimos utilizando pues el término, por ejemplo, pareces niño o pareces niña o eres infantil como términos despectivos, cuando esto pues es discriminatorio, ¿no? Porque pues cada persona va teniendo las capacidades de acuerdo a su edad. Entonces vamos a ver primero cómo están los derechos humanos en México. Nuestro artículo primero de la Constitución señala, que este es muy importante, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces nos dice este artículo, que fue reformado en 2011, se incluyó esta redacción, que pues todas las personas tenemos todos los derechos, al igual que decía la Declaración Universal, pero nos enfrentamos pues a las mismas preguntas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es la segunda parte del artículo primero constitucional, en donde pues establece precisamente también que se debe todas las autoridades del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La siguiente. Y finalmente, nuestra Constitución prohíbe la discriminación, que la discriminación básicamente es hacer menos a una persona, tratarla mal, no reconocerle sus derechos, y nos dice el último párrafo del artículo primero de nuestra Constitución: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, discriminar, es decir, negar un derecho, tratar mal a alguien, está prohibido por nuestra Constitución y por otras leyes. Pero además de este artículo primero, el artículo cuarto constitucional también se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La primera vez que aparece la palabra niñas y niños en nuestra Constitución es hasta el año 2000. A pesar de que nuestra Constitución es de 1917, no se reconocían los derechos de las personas menores de edad, sino hasta el 2000. Entonces, el artículo cuarto que tenemos dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Entonces, si ustedes pueden ver, pues aquí se reconoce ya, ¿no?, a las niñas y los niños como titulares de derechos, hasta hace 23 años, ¿no?, que es muy poco considerando el tiempo que tiene nuestra Constitución. Así. Y luego tenemos algo muy importante, que esto es todavía posterior. En 2014 se aprueba la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley derivó de una iniciativa preferente que mandó el Ejecutivo, que las iniciativas preferentes, los presidentes, tienen esta facultad, ¿no?, la envían al Congreso y tiene que ser discutida y aprobada en un periodo de un mes. Es decir, se llama preferente porque se salta la fila de todas las iniciativas que están pendientes de discusión para pasar al principio, porque es una prioridad. Entonces, en 2014 se mandó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue un proceso muy, muy interesante porque la mandó el entonces presidente y lo que hizo, la mandó al Senado, y entonces los senadores revisaron la ley y convocaron a un foro y nos invitaron, pues, a académicas, académicos, a organizaciones de sociedad civil, a niñas, niños y adolescentes para preguntarnos qué pensábamos de esta ley. Y con base en esta discusión y en todo lo que opinamos las personas que participamos, yo tuve oportunidad de ir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, se reformuló esta ley para quedar como se encuentra actualmente. Y aquí les pongo simplemente, es una ley muy interesante, es una ley larga, pero ustedes la pueden encontrar en internet, pero es interesante ver cómo está hecho organizada la ley. Primero, habla de las disposiciones generales, ¿no?, nos dice cuáles son los principios rectores de la ley, en fin, como todas las cosas en general que son relevantes en la materia. Y después habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto hacía mucha falta en nuestro país, porque fíjense ustedes todos los derechos que desarrolla. El derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho de prioridad, que significa que en situaciones, digamos, de emergencia y en escasez de recursos, pero también, por ejemplo, cuando hay un tema familiar, un conflicto, la prioridad la tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Derecho a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas y adolescentes con discapacidad, educación, descanso de esparcimiento, libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión y acceso a la información, participación, asociación y reunión, intimidad, seguridad jurídica y debido proceso, que se refiere, pues, a cuando una persona menor de 18 años de edad comete un delito, ¿qué sucede? Y niñas, niños y adolescentes migrantes. Si ustedes se fijan, son 19 capítulos en donde, pues, hay toda la variedad de derechos que corresponden a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional aprobado por Naciones Unidas que reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces tenemos aquí, primero, pues, disposiciones generales, en dónde se va a aplicar esta ley, quiénes la tienen que aplicar, después los derechos, el siguiente, y después tenemos las obligaciones, ¿no? A ver, ya dijimos los derechos, pero ¿quiénes son las personas obligadas a cumplir con estos derechos? Y hay un capítulo de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En principio, quienes ejercen, los papás, las mamás, los tutores, ¿no?, las personas cuidadoras, son quienes tienen la obligación también de respetar estos derechos. Luego, el título cuarto habla de la protección de niñas, niños y adolescentes y habla de los centros de asistencia social. Esto era algo muy importante que quedara en la ley, porque los centros de asistencia social, según la propia Constitución y la Ley de Asistencia Social, son aquellos que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares, es decir, pues, a quienes están en una situación de abandono, quienes no tienen papás o mamás, en fin.
Y teníamos un problema muy importante en México porque no sabíamos cuántas niñas y niños estaban en estos centros de asistencia social. Y no había un registro, no sabíamos cuál era su situación jurídica, que esto es muy importante, porque para que una niña o niño que esté en uno de estos centros pueda ser adoptado por una familia, se tiene que seguir un proceso para ver si hay algún familiar que pueda reclamar su cuidado. Y esto pues implica muchas dificultades, y a veces muchas niñas y niños no eran adoptados porque pues no se sabía si tenían familiares o no, porque los centros de asistencia social no sabían si tenían papás o no tenían dinero para publicar una cosa que se llaman edictos, que es avisar pues si hay algún familiar. Y también pasaban cosas terribles en los centros de asistencia social. Algunos de estos, ¿no? Tuvimos algunas noticias muy desafortunadas en el periódico de que a veces de estos centros de asistencia social desaparecían niñas y niños porque no tenían ninguna regulación, no tenían supervisión, ¿no? Entonces era muy importante decir que todos estos tienen que estar en un registro y tienen que estar supervisados, porque esto es muy claro en los instrumentos internacionales. Cuando hay una niña, niño o adolescente que no tiene cuidados familiares, el Estado tiene la responsabilidad de su cuidado, ¿no? Ya sea a través de estos centros de asistencia social, de la adopción o de otras figuras, pero esto es una cosa muy clara y por eso fue muy importante que se incluyera ahí. Y luego el título quinto es de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que esto es cuando tenemos una larguísima lista de derechos, pero ¿qué pasa cuando un derecho se ve vulnerado, cuando uno no se respeta? ¿Quién tiene que garantizar este derecho? De eso trata este título quinto, y entonces nos dice, bueno, ¿quiénes son las autoridades? Primero habla de la distribución de competencias, que nos dice, bueno, es la federación, es decir, el gobierno federal de todo el país, pero también los estados de la república y los municipios tienen facultades concurrentes, quiere decir que los tres están obligados a cumplir con estos derechos. Y habla del Sistema Nacional DIF, que es según nuestra Constitución, quien tiene que coordinar la asistencia social, que la asistencia social pues es para todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que no ven respetados sus derechos. Entonces el DIF pues se ocupa de las personas con discapacidad, de las personas mayores también. Y crea en el capítulo segundo, muy importante, de las Procuradurías de Protección. Las Procuradurías de Protección surgen con esta ley, que son muy importantes porque lo que hacen es que si una niña o niño ve vulnerado su derecho, por ejemplo, no se le garantiza el derecho a la integridad física y es víctima de maltrato, la Procuraduría de Protección es la encargada de intervenir para representar a esa niña, niño o adolescente y restituirle sus derechos. Entonces, son, digamos, los abogados de las niñas y niños cuando pues viven situaciones que son contrarias a los derechos. Y luego nos habla del Sistema Nacional de Protección Integral. Este sistema, ahora vamos a ver un esquema, pues tiene muchos integrantes, tiene una secretaría ejecutiva. Además, estos sistemas tienen, como dice en el capítulo cuarto, que ser reproducidos en las entidades federativas y en los municipios, y pues es una mesa en la que se sientan muchas autoridades para coordinar las políticas públicas para garantizar los derechos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los integrantes, la Secretaría Ejecutiva, ahorita vamos a explicar, la evaluación y diagnóstico, que al implementarse esa ley teníamos que ver pues qué pasaba, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo está el tema de los derechos? Luego habla de los sistemas locales, que son de los estados, y los municipales, y finalmente de las infracciones administrativas. ¿Qué pasa si una funcionaria o funcionario público no cumple con los derechos, las obligaciones que les corresponden? La siguiente. Bueno, y esto aquí creo que se ve muy mal, pero se los platico. Este es el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, quien lo preside es el Poder Ejecutivo Federal, el titular de la Presidencia de la República. El presidente es el presidente del Sistema de Protección Integral. Y están sentados a la mesa
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional DIF. Y luego de la Secretaría de Gobernación depende la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada de operar. O sea, este sistema obviamente es muy grande y ahí se toman acuerdos, pero para aterrizar estos acuerdos está la Secretaría Ejecutiva. Y las Procuradurías de Protección, que dependen del Sistema Nacional DIF, es decir, estos que les decía que son los abogados, las abogadas de las niñas, niños y adolescentes, dependen del DIF. Luego están también todos los gobernadores del estado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hay organizaciones de sociedad civil, están los organismos públicos, la Fiscalía General de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y luego hay invitados permanentes, que es el presidente del Congreso, el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales, las asociaciones de municipios, y también como invitados hay un grupo de niñas, niños y adolescentes porque se les reconoce precisamente este derecho a participar. Y algo que es muy importante, pues es muy grande, pero quien se encarga de que los acuerdos que se tomen ahí se lleven a la política pública es precisamente la Secretaría Ejecutiva. Desafortunadamente, pues en los últimos años no ha habido pues mucho interés en este sistema, ¿no? Entonces, pues el presidente de la República nunca lo ha presidido como le corresponde, siempre han dado la Secretaría de Gobernación, pero bueno, pues es lo que tenemos con la nueva ley, ¿no? Y la Procuraduría de Protección, si alguna persona conoce pues, ve que a una niña lo están maltratando, que no lo están llevando a la escuela, puede llamar a la Procuraduría de Protección y entonces esta Procuraduría interviene, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Se puede llamar al 911 y si uno ¿no? expone el problema, lo dirigen a la Procuraduría de Protección, ¿no? Ahora que estuvimos en pandemia, pues tuvo muchísimo trabajo porque hubo muchos casos de maltrato infantil, porque hay que decirlo, pese a que está prohibido por la ley, porque es contrario no solo, a la integridad física, pero además se reformó en 2021 tanto el Código Civil como la Ley General para prohibir expresamente el castigo corporal y humillante. Y esto es porque tenemos una cultura en México, pero también en muchas otras partes del mundo, que acepta que el maltrato infantil, es decir, una nalgada, una cachetada, un castigo, ¿no? O a lo mejor un comentario ¿no? hiriente, es un mecanismo adecuado de crianza, ¿no? Pues que es necesario para educar a las personas. Hay que decir, ¿no? Y participar particularmente a niñas, niños y adolescentes, hay que decir que hasta hace pues, unos 20, 30 años, ¿no? Había la posibilidad estaba el derecho de corrección, es decir, que los papás y mamás podían pues, decidir cómo querían corregir a sus hijas e hijos y durante una parte del siglo XX podían incluso llamar a la policía si las hijas y los hijos eran desobedientes. Afortunadamente, ¿no? Ya superamos esa situación, ¿no? Ya ahora, pues no sé, la policía no entra para castigar a un adolescente que no quiere obedecer o a un niño que no quiere comerse la sopa de espinacas, pero seguimos con esta cultura, que es una cultura, pues, que realmente, pues, no ve nada malo, ¿no? En estas prácticas de crianza. Así. Y ahora, la anterior, ¿sí? Bueno, vamos a ver las percepciones sociales sobre niñas, niños y adolescentes. Y yo le llamo esto la misoginia legitimada. Y necesito platicarles un poco, ¿no? Las percepciones sociales, ¿no? Son como algo que pensamos en común, ¿no? Es como lo que opina la gente en general acerca de una determinada realidad, ¿no? Yo utilizo para ilustrar las percepciones sociales hacia niñas, niños y adolescentes los memes. Los memes son una forma de representación social, porque para entender un meme necesitamos pertenecer a una cultura, necesitamos compartir el significado, ¿sí o no?
¿no? O sea, el meme lo entendemos inmediatamente y nos da risa precisamente porque pues compartimos ese significado. A lo mejor un meme de México, si yo se lo enseño a un taiwanés, no lo va a entender, porque va a decir, ¿qué es esto, no? O sea, no tiene este significado compartido. Entonces, vamos a tener una primera parte que yo, lo que hice, les cuento, es que yo tengo Facebook, y entonces cuando veía algunas publicaciones que yo consideraba que eran discriminatorias, las iba guardando, ¿no? Y entonces todas estas yo las vi ahí. Y la otra forma de medir las representaciones sociales es a través de las encuestas. ¿Alguna o alguno lo han encuestado alguna vez? ¿Sí? Pues te preguntan qué piensas de esto, qué piensas de lo otro, ¿no? Entonces son dos formas, pero los memes es una forma muy rápida porque pues es algo que compartimos significado. Y yo hablo de misopedia porque una de las cosas que ha ocurrido es que la discriminación, que está prohibida en la Constitución, para muchos grupos históricamente discriminados, tiene un nombre. Es decir, significa misopedia, que es como la misoginia. Miso es odio, ¿no? Higinia se refiere a la mujer. Miso es odio y pedia se hace referencia a niñas, niños y adolescentes. Pero incluso en algunos manuales la siguen considerando como una patología, es decir, como una enfermedad. Y que quiero decirles que la homofobia y la misoginia y todo era considerado antes una enfermedad. Es decir, no, este pobre es misógino, pobrecito, entonces no puede trabajar con mujeres, mejor no le pongan mujeres cerca. Y entonces, pues ahora, ¿qué decimos, no? ¿Qué decimos las mujeres si alguien dice, ay, no es misógino? Que se aguante y que trabaje su misoginia. No es una enfermedad. Hoy decimos, no es una enfermedad. No está enfermo. Este señor es un prejuicioso y va a tener que aprender a trabajar con las mujeres. No es aceptable que odie a las mujeres y que diga que no. O, ay, no, es que yo no quiero trabajar con un gay. Es que mi compañero es gay. Quítamelo de aquí. ¿Qué le vamos a decir? Que vaya a terapia. Que vaya a terapia, ¿no? O sea, ve a terapia porque el problema es tuyo, no es el de la persona. Vamos a verlo. Bueno, este meme ya tiene un tiempito, pero dice, millones de niños quieren limpiar el planeta, millones de mamás están de acuerdo y quieren que comiencen por su recado. Esto, ¿se acuerdan ustedes? ¿Han oído hablar de Greta Thunberg? Sí. ¿Sí? Bueno, Greta Thunberg es una activista por el cambio, ¿no? Por el cambio climático. Y entonces cuando ella fue a hablar a la ONU, sacaron este meme. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna opinión? Muy agresivo. Es muy agresivo. Y Facebook no lo censura, yo les digo, porque las cosas violentas Facebook, todo esto me lo he encontrado en Facebook y no ha sido censurado. Es como decir, pues es que no tiene nada, o sea, no tiene nada que decir, mejor que se vaya a limpiar su recámara. ¿Qué hace un adolescente? Ni opines, ¿qué hace un adolescente hablando en Naciones Unidas? O sea, ahí se tratan cosas importantes, ¿no? Es muy discriminatorio, se le está negando, ¿no? Y estamos haciendo burla de una participación de las personas jóvenes que nos están interpelando a las personas adultas, pues porque hemos hecho un desastre de este mundo, ¿verdad? Entonces, no, tú no tienes nada que hacer. El lugar de una niña, de un niño es en la casa, es limpiando su recámara, no es en Naciones Unidas, no es en el Congreso, no es opinando, no es en el espacio público. Eso nos pasaba a las mujeres hace algunos años. Imaginen, o sea, vean nada más la cara de sufrimiento de la niña y esto no es considerado censurable por parte de las redes sociales. ¿Las siguientes? Bueno, esto también, dice, los tiempos han cambiado mucho, ahora ya nadie puede enseñar responsabilidad a los hijos porque se pueden traumar. No hay obligación de estudiar, ni de aprender, ni de limpiar lo que ensucian. Los padres tienen miedo de educar porque los niños conocen todos sus derechos sin ninguna obligación. Grave error. Si tus hijos crecen sin límite, un día te romperán el corazón. Y la vida les enseñará golpes lo que no aprendieron en casa como. A ver, aquí este es un discurso que es muy falaz y es muy engañoso respecto a los derechos de niñas y niños. El que reconocer derechos no significa que no tenga ninguna obligación, así como en el caso de las personas adultas. Las niñas y los niños tienen muchas obligaciones, tienen obligaciones desde ir a la escuela, respetar a los demás, ¿no? Pero se utiliza el discurso como si tener un derecho significara poder hacer lo que quieras, y eso es absolutamente falso. Eso no es cierto ni en el caso de las personas adultas ni de los niños. Pero
fíjense ustedes también lo que significa, o sea, el adultocentrismo. Si los hijos crecen, un día te romperán el corazón, no importa si van a ser infelices, o sea, el problema es que le van a romper el corazón a la persona adulta que los educó, ¿no? Entonces, me parece pues que esta es una expresión justamente de estas actitudes que tenemos muy normalizadas. Esta también, ¿no? A ti que me diste tu vida, tu amor y tus chanclazos, lo mismo del maltrato. La siguiente, bueno, aquí no hay que encenderlo, solo debes levantar la tapa en vez de pulsar siguiente, solo debes pasar las páginas y como vas en papel, ¿no? Como si un niño no conociera un libro, como si fuera, ¿no? Pero, o sea, es una burla, ¿no? Y que además está políticamente aceptada. Esta también, exijo zonas libres de niños, al igual que a ti te molesta mi cigarro, a mí me molesta tu pequeño clon tóxico, feo y llorón, ¿no? Y hay ahora también, pues, una corriente muy importante en algunos países de hacer, por ejemplo, hoteles solo para personas adultas. En esta idea, ¿no? De que las niñas y los niños, ¿no? Pues son ruidosos, son estorbosos, en fin. Y cada vez, pues, estamos en una sociedad que niega derechos a las niñas y los niños. También ha habido un escándalo en los últimos también meses, ha salido que hay algún restaurante de España que no dejan que las niñas y los niños se levanten de la mesa, ¿no? Pues cuando son parte de nuestra sociedad y la obligación desde la perspectiva de la dignidad humana es aprender a aceptar la diferencia. Así como cuando hay una persona mayor, ¿no? Que pues puede caerse la comida, una persona con discapacidad o un señor gritón, ¿no? Que habla muy fuerte en la mesa y pues que a muchos nos ha pasado pues que nos molesta el señor gritón, pero tiene su derecho a existir y a estar en el espacio público igual que las personas lo tenemos, ¿no? Que todas las personas. Esta también, pues ahora que hay toda esta corriente, ¿no? De amor a los animales que está muy bien, pero que denigra a las niñas y los niños, ¿no? Si los educas correctamente no son peligrosos y los perros tampoco. Ahora, ¿no? Pues nos consideramos chistoso que están en una categoría inferior, ¿no? Las niñas y los niños que los perros, porque, ¿no? Bueno, no son peligrosos. Cuando además hay una relación también, ¿no? Entre los niños y los animales que se da. Esta también, pues es una publicidad que a mí que salió a propósito hace algunos años del Día de las Madres en un restaurante, que me parece también como muy significativo de nuestro tiempo, ¿no? Aquí dice, bueno, mamá mexicana que se respeta ha dicho estas frases. Me encantaría poder tener como tiempo para dialogar, pero se los dejo para que ustedes piensen, ¿no? No alcanzo a ver. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? ¿No? Abajo, ¿verdad, señor, que usted se lleva a los niños que se portan mal? O sea, esa es una amenaza, es terrible. O sea, imagínense ustedes, la niña y el niño depende emocional, física, de todos, de la mamá, o del papá, ¿no? Bueno, en este caso es la mamá, además todos los estereotipos de género, pero bueno, es la amenaza de, pues, te va a llevar el señor que se lleva a los niños que se portan mal. Y si yo lo encuentro, ¿qué hago? ¿No? Normalmente, otra vez, la amenaza. O sea que si tus amigos se tiran de un puente, tú también. Me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿no? Y entonces dice, gracias, mamá. Y esto, pues, es la romantización del maltrato infantil, ¿no? Hacia niñas, niños y adolescentes. No solamente es que nos parece legítimo, sino que además hay que agradecerlo. Yo no digo que tampoco haya que quemar en leña verde a las mamás que utilizaron o que utilizan esto, pero hay que tener una mirada crítica, ¿no? Hacia estas cosas que normalizan la violencia, que normalizan el chantaje. Esto también, ¿no? ¿Se imaginan a un profesor impartiendo este legendario castigo a esta generación de cristal? Que esto también es muy contrastante, porque aquí se está, ¿no? Cargando la responsabilidad, o sea, la generación de cristal, como si hubiera un problema con que ahora no dejaran, las niñas y los niños no se dejen golpear, en lugar de que el problema pues, fuera antes, como hoy lo sabemos, pues que no es aceptable educar a través del castigo. Así. Este también, pues, ¿no? Es un chiste como mucho de abogados. Mis padres fueron mis primeros profesores de derecho. Lástima que ya no hay profesores así, ¿no? Derecho administrativo, antes de salir me pides permiso. Derecho civil es tu problema y a ver cómo lo arreglas.
Derecho mercantil, ¿dónde está el vuelto del mandado que hiciste? Derecho penal, no sales y ya, ¿no? Derecho fiscal, aquí falta un dinero que dejé en la mesa. Derecho constitucional, aquí la única que grita soy yo, la que manda soy yo. Derecho electoral, no tienes ni voz ni voto. Derecho comparado, me importa, ¿no? Si la mamá de fulanito le dio permiso. Derecho laboral, deja de estar haciendo loco y ponte a limpiar tu cuarto. Derecho canónico, ni aunque venga el Papa abre la puerta. Derecho natural, porque lo digo yo y te calles. O sea, todos son formas extremísimas de violencia y autoritarismo, ¿no? Y pues también la cara del pobre niño y el cinturón es bastante fuerte. Lo que pasa es que hemos normalizado estas imágenes y como sociedad las seguimos permitiendo. Bueno, estos son memes, pero también tenemos las encuestas. Aquí, por ejemplo, se les pregunta si los niños están más expuestos a vivir situaciones de violencia que otros grupos de población. La mayoría de las personas piensan que sí. La siguiente, por favor. Pero cuando preguntamos, o sea, la gente dice, sí, los niños están más expuestos. ¿Cuándo se justifica pegarle o golpear a un niño? Hay una sola respuesta correcta, que es nunca se le pega. Esta es una encuesta que hicimos en 2015. No ha habido otra que se replique, por eso es que no podemos poner una más reciente. Pero en realidad, o sea, no creemos que haya un gran movimiento. Nunca se le pega. Esa es la única respuesta correcta. Y esa, el 13% fue el porcentaje de respuesta. Y hay muchas, cuando se porta mal, cuando es necesario para educarlo, cuando pone en peligro su vida, cuando agrede a otra persona, cuando no quiere obedecer o cuando el papá o la mamá está enojado, ¿no? Entonces, es terrible porque aunque las personas admiten que los niños pueden vivir más violencia, está muy naturalizado el castigo corporal. Y ojo, aquí no estamos diciendo que no haya disciplina, que no haya límites, que no haya educación. Es absolutamente factible educar a una niña o un niño con disciplina y sin golpes y sin violencia. Es más, tiene mucho mejores resultados. Sin embargo, esto es algo que socialmente no hemos logrado transmitir. La siguiente. Bueno, y también tenemos esto, ¿no? Que tenemos un bajo conocimiento de las instituciones que pueden resolver los problemas de niñas y niños. La Procuraduría de Protección no se conoce, aunque aquí acababa de ser creada, pero en general las personas no saben a dónde acudir cuando ven que una niña o un niño cercano, un vecino, una alumna, un alumno, y entonces, si ustedes ven, siempre se menciona al DIF o el segundo porcentaje de respuesta. A veces el primero es no saben, ¿no? No sabemos, y a veces no sabemos dónde denunciar, por eso es importante conocer la Procuraduría de Protección. Y aquí tenemos precisamente pues que es importante que tener un marco normativo, pero también tener políticas públicas y trabajar sobre las percepciones, porque aunque se prohíbe el castigo corporal humillante y se reconozcan los derechos, si culturalmente no cambiamos, no vamos a tener ningún resultado. Y la siguiente, por eso es que pasamos a estos conceptos que les decía yo, la importancia de nombrar las cosas, ¿no? La misopedia es la versión hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tenemos una actitud de misopedia. También tenemos dos conceptos que son el adultismo y el adultocentrismo, que esos sí han sido más utilizados, pero no tienen un gran desarrollo teórico ni están muy extendidos. El adultismo es la actitud discriminatoria hacia las personas menores de edad, basada en una supuesta superioridad de las personas adultas, ¿no? Creemos que somos superiores, ¿no? Esto el meme de Biden y de Harris es muy claro. Hacer distinciones injustificadas basadas en la edad, ¿no? Es decir, esta superioridad. Somos diferentes. Las niñas y los niños están en desarrollo. No vamos a decir que los tenemos que equiparar, pero hay que reconocer que cada persona tiene sus propias capacidades. Y el adultocentrismo es hacer de la perspectiva adulta el criterio exclusivo o prioritario para la visión del mundo, especialmente para calificar y valorar las conductas y percepciones de niñas, niños y adolescentes. Impacta en la construcción de leyes, políticas, diseño, etc. Es el mundo construido desde la visión adulta. Nuestro mundo es adultocéntrico, ¿no? Si vemos nosotros, este espacio está hecho desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Y los asientos, pues, son para personas adultas, ¿no? Estas sillas, mi presentación fue adultocéntrica, ¿no? Traté de hablarles un poco a los jóvenes, pero en general, la ley, pues, ¿quién entiende la ley aunque va dirigida hacia niños, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces tenemos que generar un profundo cambio cultural
caer en la cuenta de que estas actitudes y a veces la forma de hablar no corresponden con el reconocimiento de la dignidad de las personas y los derechos de niñas y jóvenes. Pues muchísimas gracias.